primero que todo, pues muchas gracias por todo ese recorrido histórico. Pero yo quisiera hacer una precisión, digamos, teórica. Y es que el imperialismo nace a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, digamos que no se puede hablar de dominación imperialista en el siglo XIX, ¿sí? Porque el marco, digamos, del desarrollo del capitalismo de libre concurrencia es siglo XVIII con la revolución industrial y siglo XIX. Y digamos que la forma de dominación que existe en el mundo durante el siglo XIX de los países europeos, Inglaterra, Francia, España y demás, no es una dominación imperialista, porque el imperialismo implica otra, digamos, conceptualmente es otra cosa, ¿sí? Que digamos que la va a definir con gran maestría pues, Lenin, ¿sí? Con su libro del imperialismo, la fase superior del capitalismo y antesala de la revolución mundial. Entonces lo que hay durante todo el siglo XIX es una dominación colonial en unos territorios del mundo, y en otros hay dominación semicolonial, que es distinto. Entonces, este es uno. Y lo otro es que esa dominación semicolonial que va a tener, digamos que va a ser principalmente, en el caso de América, no son los Estados Unidos, ¿sí? Sino es el dominio de Inglaterra y la disputa de Inglaterra y de los países, por ejemplo, como las inversiones alemanas, por ejemplo, francesas, también hay, digamos, inversiones. Pero principalmente lo que se establece es una dominación semicolonial durante el siglo XIX de Inglaterra. Y ellos impulsan, digamos, en estos países, en eso, las políticas, lo que se llamó la política del libre cambio, ¿sí? Y favorecieron, digamos, y establecieron una relación entre el dominio inglés con un sector, digamos, de las clases dominantes en este país en el siglo XIX, que son básicamente los burgueses, digamos, dedicados al comercio, y una burguesía, digamos, comercial ligada a la exportación de una serie de productos, que fue el tabaco, la quina, el añil, bueno, digamos que fue cambiando hasta el final del siglo XIX, que va a convertirse el café como en un producto de exportación. Entonces, las inversiones, los bancos, por ejemplo, los primeros bancos y las primeras inversiones, por ejemplo, en ferrocarriles, va a ser inglés, ¿sí? El siglo XIX es el siglo, en el caso de los Estados Unidos, si bien dice la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, que lo proclaman a principios del siglo XIX, lo que está haciendo Estados Unidos en ese momento es consolidándose ellos. Por eso la expansión desde del oeste y el dominio y la compra de Luisiana y el llegar de una costa a la otra, la construcción de los ferrocarriles. O sea, ellos no necesitaron hacer colonias ni dominio semicolonial con otros países, sino que a medida que ellos consolidaron, digamos, expandieron su propio territorio y explotaron, digamos, las riquezas de su propio territorio y diezmaron, digamos, acabaron con toda la población indígena dentro de su territorio. Y en ese proceso de expansión, pues claro, viene el dominio contra México, la guerra contra México, y se apoderan del territorio, digamos, de eso. Y lo otro es que Bolívar, si bien dice la frase que nombró el maestro, el principal enemigo que ve Bolívar no son los Estados Unidos, es la Santa Alianza, que es digamos, es la unión de las monarquías, de lo más retardatario que había en Europa en ese momento, después de la derrota de Napoleón Bonaparte, que era la unión de las monarquías que se oponían a todas las formas, digamos, republicanas. O sea, acordémonos que la revolución francesa llega hasta Napoleón, se derrota y viene un periodo de restauración monárquica que va a durar hasta 1830, ¿sí? Que viene la famosa Revolución Juliana, y hacia 1848, que se llama la Primavera de los Pueblos, que es las revoluciones burguesas en Europa. Entonces, quien se opone a esa revolución burguesa y al establecimiento de las repúblicas es la Santa Alianza, o sea, son la monarquía, es lo más recalcitrante en ese momento. Y Bolívar ve como su principal enemigo a eso, a esa Santa Alianza, porque lo que piensa es
que en esa relación lo que va a pasar es que los europeos van a volver a reconquistar, como habían hecho después de la derrota de Napoleón, Fernando VII con la reconquista española al mando de los ejércitos de Paulo Morillo, ¿sí? Pero digamos que Europa se enfrasca ya en toda una pelea que no le permite venirse otra vez a América. Y el frente común que plantea Bolívar en el Congreso Anfitriónico es eso, digamos, hacer unidad latinoamericana. Y excluye a Estados Unidos, pero también excluye a Brasil. Porque él dice que hay que buscar es los que hablamos español. O sea, digamos, esa es la discusión. Y Bolívar incluso hace una serie de actos después de la batalla de Ayacucho, que es nombrar militares, digamos, ¿cómo se llama? Subirlos de rango por encima del Congreso. Y esa es una de las peleas que va a tener Santander con Bolívar, ¿sí? Porque él digamos, prima el hecho de que él sea el militar, ¿sí? Entonces, digamos que las cosas, digamos, en esa relación del siglo XIX no es una relación imperialista. El comienzo del imperialismo y donde entra la disputa de los países imperialistas es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Es la Primera Guerra Mundial. Y ahí se empieza a plantear el reparto del mundo, digamos, de cómo es, y América y Estados Unidos se reclama el dominio sobre, digamos, sobre toda América Latina, ¿cierto? Y entonces empieza el dominio de ellos. Y el dominio que se va a hacer, yo estoy de acuerdo en gran medida con las fases que plantea el profesor, pero hay que tener en cuenta que el dominio es un dominio económico y político. Y en ese dominio político, el imperialismo norteamericano a principios del siglo XIX lo que establece es la prioridad de la extracción de materias primas. Esa es la prioridad. El imperialismo lo que necesita en ese momento es materias primas. ¿Y cuáles materias primas? Petróleo, por ejemplo. Y necesita otra serie de productos. Entonces hace una división internacional del trabajo y entonces surgen las famosas republiquetas bananeras, y la dominación que ejercen las compañías norteamericanas en la explotación de los recursos es en la forma del enclave. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que hoy en día, a pesar de que hay dominación imperialista norteamericana, no está en la forma de enclave. El enclave es lo que pasa con la zona bananera acá en Colombia, que es el territorio, el ferrocarril, el telégrafo, las tierras, los puertos, incluso el propio dinero y las leyes se manejan ahí. O sea, es casi como una parte del dominio, digamos, territorial de los Estados Unidos metido ahí. Ese es los famosos enclaves. Y así trataron, digamos, de hacer la dominación. Lo otro que busca es controlar el petróleo. Entonces las concesiones no son necesariamente explotación de petróleo, sino es unos sitios donde muy seguramente hay petróleo y yo tengo la concesión, o sea, yo tengo el privilegio de que nadie lo explote, sino cuando yo lo considere. Después viene otra fase del imperialismo, donde la dominación que va a ejercer es la de invertir. Y entonces viene la inversión digamos, de compañías, ¿sí? Hoy en día asistimos a una cosa. Nosotros, los colombianos, no solamente exportamos coca. Lo que más exportan los países hacia las naciones imperialistas es capital, o sea, es dinero. Es dinero. O sea, el flujo principal de la explotación de estos países no es ni siquiera la materia prima, o sea, es el dinero. O sea, es producto de toda esa explotación lo que se genera, y que ellos los devuelven, digamos, devuelven una parte ínfima en una serie de subsidios, cosas. Cuando el Congreso de los Estados Unidos aprueba una ayuda para un país específico, lo que está haciendo es dando una pequeña parte de lo que se han llevado en capital, en dinero, producto de la explotación de la mano de obra. Porque el dinero, el capital, la ganancia, la plusvalía, la producen los trabajadores. Y entonces es esa explotación de esto con compañías acá, ¿sí? En cada uno de estos, y ellos han generado eso, ¿sí? Entonces digamos que el dominio es de otra manera.
es mucho más velado. En esa época, a comienzos del siglo XIX, del siglo XX, pues se consideraba que sí había, digamos, era más palpable. Usted palpaba el dominio imperialista. Hoy en día no, hoy en día se vela. Hoy en día hablar de que existe imperialismo, de que la gente, estamos en la sociedad colombiana es una sociedad dominada por el imperialismo norteamericano, eso no se ve, no lo ve el común de la gente. A comienzos del siglo XX sí, porque usted sentía en el enclave el dominio, por eso la Tropical Oil Company, en el caso de allá de Barranca y toda esa zona, se sentía el dominio, se sentía porque está el gringo ahí, el que comanda la compañía, el que maneja la compañía, la exportación del producto, ¿sí? Digamos, eso genera un sentimiento antiimperialista en ese momento y hoy en día no. Otra cosa es que el imperialismo no es uno solo. Hay imperialismo norteamericano, hay imperialismo europeo, hay imperialismo chino en este momento y hay imperialismo ruso, ¿sí? Entonces, cuando uno dice cómo es la relación, entonces, ¿cuál tipo de imperialismo? ¿A qué imperialismo, sí? ¿A quién se le sirve? ¿Nos salimos del uno o del otro o estamos en contra de todas las formas de imperialismo?